Amigos, hola. Regalaos un momento de descanso. Quiero compartir con vosotros una historia que quizá os ayude a ver la vida de otra manera. Por favor, escribidnos. Nos interesa mucho saber desde dónde nos estáis escuchando. Os deseamos una escucha muy agradable. En el baby shower de mi hermano Javier, mi madre sostuvo en alto un marco dorado con una escritura dentro. Los globos azules y blancos flotaban sobre su cabeza mientras sonreía a todos los invitados. Yo estaba junto a la mesa de los aperitivos cuando la vi caminar hacia el centro del salón. «Este es nuestro regalo especial para Javier y Carmen», anunció con voz emocionada. Me acerqué por curiosidad, los invitados aplaudían. Carmen, mi cuñada, tenía las manos sobre el vientre de 7 meses y mi hermano la abrazaba. Cuando estuve lo suficientemente cerca para leer el documento, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Era la escritura de mi apartamento. Mi apartamento. Las letras negras sobre el papel oficial decían claramente la dirección calle Velázquez, número 122, tercero B. El mismo lugar donde vivía desde hacía 3 años. El mismo lugar por el que había pagado 535,000 euros después de 12 años trabajando como asesor financiero. Mi padre apareció a mi lado. No me miró a los ojos. «Tienes 45 días para dejar el piso libre», dijo en voz baja. «Ya está todo arreglado legalmente». No grité. No monté una escena. Simplemente lo miré fijamente durante 5 segundos que parecieron eternos. Luego giré sobre mis talones y caminé hacia la salida. Detrás de mí escuché la voz de mi madre llamándome, pero no me detuve. Atravesé la puerta del salón de eventos, crucé el vestíbulo y salí a la calle. El aire frío de marzo me golpeó la cara. Me subí a mi coche y cerré la puerta. Mis manos temblaban sobre el volante. Respiré profundo 3 veces antes de poder sacar el teléfono del bolsillo. Marqué el número de Elena, mi abogada. «Necesito verte ahora mismo», dije cuando contestó. «Es urgente». 30 minutos después estaba sentado frente a su escritorio. Elena Ruiz llevaba 15 años ejerciendo como abogada especializada en derecho inmobiliario. Era directa, eficiente y no perdía tiempo en cortesías innecesarias. Exactamente el tipo de persona que necesitaba en ese momento. Le conté todo: el baby shower, el marco dorado, la escritura, las palabras de mi padre. Ella tomaba notas en su libreta sin interrumpirme. «¿Tienes la escritura original?», preguntó cuando terminé. «Está en la caja fuerte de mi apartamento. ¿Alguna prueba de que ese documento que mostraron es falso?». «Ninguna todavía». Elena dejó el bolígrafo sobre el escritorio y me miró directamente. «Necesitamos evidencias. Sin pruebas concretas, esto se convierte en tu palabra contra la de ellos. Y si lograron falsificar una escritura convincente, tienen recursos o contactos que no podemos subestimar. ¿Qué me recomiendas? Actúa con normalidad. Deja que piensen que han ganado. Mientras tanto, reúne todo lo que puedas: documentos bancarios, correos electrónicos, mensajes, cualquier cosa que demuestre que ese apartamento es tuyo y que ellos no tienen ningún derecho sobre él». Salí de su despacho con un plan, pero también con algo más, una rabia fría que nunca había sentido antes. No era la ira explosiva que te hace gritar o romper cosas. Era algo más profundo, más contenido. Una determinación de acero que me recorría las venas. Conduje de vuelta a mi apartamento por las calles tranquilas del domingo por la tarde. Aparqué en mi plaza habitual del garaje subterráneo. Subí en el ascensor hasta el 3er piso. Abrí la puerta y me quedé parado en el umbral durante 1 minuto completo, mirando mi hogar. El sofá gris que había elegido con tanto cuidado. La mesa de comedor de madera maciza que me había costado 2 meses de sueldo. Los cuadros en las paredes. Las estanterías llenas de libros. Todo lo que había construido con mi esfuerzo durante años. Cerré la puerta detrás de mí y me dirigí directamente al armario del pasillo. En el estante superior, detrás de unas cajas de zapatos, estaba lo que necesitaba: 3 cámaras de seguridad que había comprado 6 meses atrás. Las había instalado después de que mi madre apareciese un día en mi casa con su propia llave, una llave que yo nunca le había dado. Cuando le pregunté de dónde la había sacado, se rió y dijo que la había hecho copiar por si algún día te pasaba algo y teníamos que entrar. Le quité la llave y cambié la cerradura esa misma semana. Pero la desconfianza quedó instalada en mi pecho como una astilla. Por eso compré las cámaras. Por eso las instalé discretamente en el salón, el estudio y el dormitorio. Y por eso ahora tenía acceso a las grabaciones de los últimos 6 meses.
Me senté frente al ordenador y empecé a revisar los archivos. Adelanté rápido por semanas de grabaciones vacías, hasta que llegué al día de hace 4 meses. Un martes por la mañana. Yo estaba en la oficina. En la pantalla apareció mi madre entrando en mi apartamento. Llevaba un bolso grande, caminó directamente hacia mi estudio, abrió cajones, sacó documentos, y entonces vi algo que me heló la sangre. Fotografió con su teléfono móvil mi escritura original, mi DNI, mis extractos bancarios, metódicamente, sin prisa, como quien tiene todo el tiempo del mundo. Siguió grabando. Encontré otras 3 visitas similares, siempre sola, siempre fotografiando documentos. En una de las grabaciones la vi hacer una llamada telefónica. No podía escuchar lo que decía, pero sus gestos eran claros. Estaba coordinando algo con alguien. Descargué todos los vídeos en un disco duro externo. Luego entré en mi banca online y empecé a revisar movimientos. Al principio no vi nada extraño, pero cuando retrocedí hasta 6 meses atrás y me puse a analizar cada transacción pequeña, lo encontré. Transferencias de 200 euros, 300, 150, cantidades que normalmente no habría notado porque las atribuiría a gastos cotidianos, pero todas iban a la misma cuenta. Y cuando sumé el total de esas transferencias invisibles durante 6 meses, el resultado fue de 4.800 euros. Alguien había estado robándome sistemáticamente, y tenía una muy buena idea de quién. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en el sofá, mirando la ciudad por la ventana. Las luces de Madrid brillaban en la oscuridad. Pensé en todas las veces que había ayudado a mi familia con dinero. Cuando mi padre necesitó pagar la reparación del coche. Cuando mi madre quiso reformar la cocina. Cuando Javier se quedó sin trabajo durante 8 meses y le pasé 1.000 euros al mes para que pudiera pagar su alquiler. Nunca me lo devolvieron. Nunca se lo pedí. Eran mi familia. Ahora mi familia me estaba robando mi hogar. El lunes por la mañana llamé a Elena otra vez. Le conté lo de los vídeos y las transferencias bancarias. Perfecto, dijo. Esto cambia todo. Reúnete conmigo mañana a las 10 y trae copias de todo. Esa tarde recibí un mensaje de un número desconocido. Hola Marcos, no me conoces, pero soy amiga de Teresa, que trabaja con tu prima Natalia. Me contó lo que pasó en el baby shower. Si necesitas hablar con alguien que entienda situaciones difíciles en familia, aquí estoy. Sin presiones. Mi nombre es Isabel. Leí el mensaje 3 veces. No sabía qué pensar. Podía ser genuino. Podía ser mi familia intentando obtener información. Decidí no responder todavía, pero guardé el número. El martes me reuní con Elena en su despacho. Extendió todos los documentos sobre su escritorio, las capturas de las cámaras, los extractos bancarios, marcando las transferencias sospechosas, copias de mi escritura original. Esto es sólido, dijo revisándolo todo. Tenemos prueba visual de allanamiento, acceso no autorizado y robo de información confidencial. Las transferencias demuestran fraude financiero y la escritura falsa que mostraron es falsificación de documento público. ¿Qué hacemos ahora? Primero, vamos a verificar la autenticidad de esa escritura que mostraron. Tengo contactos en el registro de la propiedad. Si es falsa, necesitamos saber quién la fabricó. Y después vamos a por ellos, pero con calma, sin prisas. Queremos que el caso sea blindado antes de mover ficha. Asentí. Elena recogió los documentos y los guardó en una carpeta. Una cosa más, Marcos, dijo mirándome fijamente. Cuando esto explote va a ser feo. Tu familia no va a reaccionar bien. Prepárate mentalmente para eso. Ya lo estoy. Salí de su despacho con una extraña sensación de alivio. Por primera vez en días sentía que tenía algo de control sobre la situación. No mucho, pero algo. Esa noche mi hermano Javier me llamó. Oye, Marcos, dijo con voz casual. Mamá me dijo que te fuiste del baby shower muy rápido. ¿Estás bien? Perfectamente. Carmen y yo queremos pasarnos por tu casa mañana para charlar un rato. ¿Te viene bien sobre las 7? Quise decirle que no. Quise gritarle todo lo que sabía, pero recordé las palabras de Elena. Actúa normal. Deja que piensen que han ganado. Claro, respondí. Os espero. Colgué el teléfono y me puse a trabajar. Si Javier y Carmen venían mañana, necesitaba estar preparado. Instalé 2 cámaras adicionales. Una en la entrada disimulada en un marco de fotos. Otra en el pasillo escondida en el detector de humo. Cuando terminé, era casi medianoche. Me serví un whisky y me senté en el sofá. Mañana vendría mi hermano a mi casa, probablemente a intimidarme, a confirmar que todo estaba arreglado, a reclamar lo que creían que ya era suyo, pero yo estaría grabando cada palabra,
cada gesto, cada mentira. Bebí el whisky de un trago y sonreí en la oscuridad. Si querían guerra, la tendrían, pero en mis términos. El miércoles por la tarde sonó el timbre a las 7 en punto. Abrí la puerta y allí estaban Javier y Carmen. Mi hermano llevaba una sonrisa nerviosa. Mi cuñada, en cambio, parecía completamente segura de sí misma. «Hola, Marcos», dijo Javier entrando sin esperar invitación. Carmen lo siguió, acariciándose el vientre de forma teatral. «Pasad», dije cerrando la puerta. Las cámaras ya estaban grabando. Nos sentamos en el salón. Carmen miró alrededor con una expresión que no me gustó nada, como si estuviera evaluando qué mueble se quedaría. «Mira, Marcos», empezó Javier. «Sé que el otro día en el baby shower te sorprendiste un poco, pero tienes que entenderlo desde nuestro punto de vista. Nosotros necesitamos espacio para el bebé. Tú vives solo. Mamá y papá pensaron que era lo más justo, repetí sin emoción. Carmen intervino con voz dulce. Además, tú siempre has sido tan generoso con la familia. Estamos seguros de que entiendes que un bebé necesita más que un soltero de 38 años. Me quedé mirándola fijamente. Luego miré a Javier. ¿Y si no acepto? Javier se removió incómodo en el sofá. Carmen mantuvo la sonrisa. «Ya está todo firmado, Marcos», dijo ella. «Es legal. El apartamento ya es nuestro. Solo falta que tú. Bueno, que colabores con la transición». «Entiendo». Se hizo un silencio. Javier parecía aliviado de que yo no estuviera montando una escena. Carmen se levantó del sofá. «¿Puedo usar el baño?», preguntó. «Al fondo a la derecha». Cuando Carmen desapareció por el pasillo, Javier se inclinó hacia mí. «Gracias por tomártelo bien», dijo en voz baja. «Carmen estaba preocupada de que te pusieras difícil». «¿Por qué iba a ponerme difícil?» «No sé, es tu casa y todo eso». Hizo una pausa. «Pero mamá dice que tú siempre entiendes lo importante que es la familia». Carmen tardó más de 10 minutos en volver del baño. Cuando regresó al salón, su voz parecía más abultado. Sonreí dentro. La cámara del pasillo habría captado todo lo que hizo. Se marcharon media hora después. Les dije que había tiempo para organizarme. Javier asintió aliviado. Carmen me dio 2 besos en las mejillas, como si fuéramos grandes amigos. Cuando cerré la puerta, fui directo al ordenador. Revisé la grabación. Carmen no había ido al baño. Había entrado en mi estudio. La vi abrir cajones, revisar papeles, llevarse un sobre que había dejado específicamente para ella. Dentro había una copia falsa de un contrato de alquiler con cifras inventadas. Quería ver si lo usarían como prueba de algo. Lo había hecho. La trampa había funcionado. Al día siguiente llamé a Elena y le envié los videos. «Perfecto», dijo. «Cada paso en falso que dan nos ayuda. Ya tengo confirmación del registro. La escritura que mostraron es falsa. El notario cuya firma aparece dice que nunca firmó ese documento. Entonces tenemos fraude documental, falsificación y ahora, con estos videos, allanamiento y robo. Marcos, esto ya no es solo recuperar tu apartamento. Estos son cargos penales. ¿Cuándo actuamos?» «Pronto, pero necesito que aguantes un poco más. Voy a conseguir una orden judicial para registrar la casa de tus padres. Si tienen más documentación relacionada con este fraude, la encontraremos. ¿Cuánto tiempo? 1 semana, quizá 2. Colgué el teléfono justo cuando recibí otro mensaje de Isabel. «Sé que no me has respondido, no pasa nada, pero si alguna vez necesitas tomar un café con alguien neutral, avísame, a veces hablar ayuda». Esta vez respondí, «Gracias, quizá en unos días». Su respuesta llegó inmediata. «Aquí estaré». Los siguientes días fueron extraños. Mi madre me llamaba cada mañana con voz preocupada, preguntando cómo estaba, si necesitaba ayuda para buscar otro piso. Mi padre no llamaba. Javier me enviaba mensajes casuales sobre partidos de fútbol, como si nada hubiera pasado. Carmen publicaba fotos en redes sociales decorando su nuevo hogar, aunque todavía no se habían mudado. Yo seguía mi rutina. Iba a trabajar, respondía correos, atendía clientes. Por fuera, todo normal. Por dentro, contaba las horas. El viernes por la noche, Elena me llamó. «Tenemos la orden. El lunes a primera hora registramos la casa de tus padres. La policía irá conmigo. Quiero que tú no estés presente». «¿Por qué?» «Porque van a acusarte de estar detrás de esto. Y prefiero que tengas una coartada clara. Ese día vas a estar en tu oficina con testigos haciendo tu trabajo normal. ¿De acuerdo?» Y Marcos añadió, «Después de esto, no hay vuelta atrás. ¿Estás seguro?» Pensé en la escritura falsa, en las transferencias robadas, en Carmen hurgando en mis cajones, en la sonrisa de mi madre mientras me quitaba mi hogar. Completamente seguro.
El sábado me reuní con Isabel en una cafetería del barrio de Salamanca. Era arquitecta, unos 35 años, con una sonrisa sincera y una forma de hablar directa que me recordó a Elena. Me contó que había pasado por algo similar con su propia familia años atrás. No me dio consejos no solicitados, solo escuchó. No sé cómo terminará esto, le dije después de contarle todo. Terminará como tenga que terminar, respondió, pero al menos estarás defendiendo lo que es tuyo. Eso ya es algo. Pasamos 2 horas hablando, de todo y de nada. Fue la primera vez en semanas que no pensé obsesivamente en el apartamento. Cuando nos despedimos, quedamos en volver a vernos. El domingo fue el día más largo de mi vida. Sabía que el lunes cambiaría todo. No podía concentrarme en nada. Vi 3 películas seguidas sin prestar atención a ninguna. Cené algo que no recuerdo qué era. Me acosté temprano, pero no dormí hasta las 4 de la madrugada. El lunes me levanté a las 7, me duché, me vestí y fui a la oficina. Me senté en mi escritorio, encendí el ordenador, abrí informes financieros que no leí realmente. A las 9:30, Elena me envió un mensaje. Empezamos. A las 10:15 encontramos cosas. A las 11 es peor de lo que pensábamos. No respondí a ninguno. Mis compañeros debieron notar que estaba tenso, pero nadie preguntó nada. A las 12:30 sonó mi teléfono. Era mi padre. ¿Qué has hecho?, gritó. ¿Enviaste a la policía a nuestra casa? No sé de qué hablas. Mentiroso. Están registrando todo. Tu madre está llorando. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Colgué. Bloqueé su número. Bloqueé el de mi madre. Bloqueé el de Javier. A las 2 de la tarde, Elena me llamó. Tenemos todo lo que necesitábamos, dijo. Su voz sonaba triunfal. Contratos con un empleado corrupto de la notaría. Correos electrónicos planeando el fraude. Borradores de la escritura falsa. Marcos, esto es un caso cerrado. ¿Ahora qué? Ahora presentamos cargos formales. Mañana a primera hora. Prepárate porque esto va a explotar. El martes por la mañana entré en el juzgado con Elena. Llevábamos 3 carpetas llenas de pruebas. Vídeos, extractos bancarios, documentos falsificados, correos electrónicos. Todo ordenado cronológicamente. ¿Nervioso?, preguntó Elena mientras esperábamos nuestro turno. Sorprendentemente no. Bien, porque esto va a ser rápido pero intenso. Presentamos la demanda formal. Cargos contra mis padres por fraude, conspiración y falsificación de documento público. Contra Javier y Carmen por complicidad y allanamiento. También solicitamos orden de alejamiento temporal y congelación de cuentas bancarias. El juez revisó los documentos durante 20 minutos que parecieron horas. Finalmente levantó la vista. Esto es grave, dijo, muy grave. Admito la demanda a trámite, orden de alejamiento concedida. Las cuentas quedan congeladas hasta nueva orden. Salimos del juzgado a las 11 de la mañana. Elena me estrechó la mano. Ahora viene la parte difícil, dijo. Van a intentar contactarte, van a suplicar, amenazar, manipular. No respondas a nada. ¿Entendido? Entendido. No tuve que esperar mucho. A la 1 del mediodía, mi teléfono empezó a vibrar sin parar, llamadas de números que no tenía bloqueados. Primos, tíos, la vecina de mis padres, todos con el mismo mensaje que fuera razonable, que pensara en la familia, que esto se podía arreglar hablando. No contesté a ninguno. A las 3 de la tarde recibí un correo electrónico de mi hermana menor, Patricia. Ella había estado en el baby shower, pero no había dicho nada. Vivía en Barcelona y rara vez venía a Madrid. Marcos, no sé qué está pasando exactamente, pero mamá me llamó llorando. Dice que has denunciado a toda la familia. ¿Es verdad? ¿Podemos hablar? Le respondí Patricia. Esto no tiene nada que ver contigo. Es entre ellos y yo. Cuando termine, si quieres, te explico todo. No volvió a escribir. Esa noche no pude quedarme en el apartamento. Todo me recordaba a ellos, a las visitas de mi madre robando información, a Carmen hurgando en mis cajones. Reservé una habitación en un hotel cerca de la oficina y me pasé allí los siguientes 3 días. El jueves, Elena me llamó. Tenemos fecha para la audiencia preliminar, dentro de 2 semanas. El abogado de tu familia ha solicitado varias reuniones de mediación. ¿Qué les dijiste? Que no hay nada que mediar. Esto va a juicio. Perfecto. El viernes al apartamento. Necesitaba recoger ropa y algunos de los documentos. Cuando llegué encontré algo pegado en la puerta. Una nota escrita a mano con la letra de mi madre. Marcos, por favor, podemos solucionar esto. Eres mi hijo. Te quiero. No destruyas a tu familia por un malentendido. La rompí y la tiré a la basura. Dentro del apartamento todo parecía igual, pero se sentía diferente. Ya no era mi hogar. Era solo un lugar donde guardaba mis cosas. Metí ropa en una maleta,
Recogí papeles importantes, miré alrededor una última vez antes de salir. No volvería a vivir aquí. Lo sabía. Incluso si ganaba el juicio, este lugar estaba contaminado con recuerdos que no quería conservar. El fin de semana quedé con Isabel. Fuimos a caminar por el Retiro. Hacía un día soleado de abril y el parque estaba lleno de familias, parejas, gente paseando perros. ¿Cómo lo llevas?, preguntó mientras caminábamos junto al estanque. Mejor de lo que esperaba. Pensé que me sentiría culpable. ¿Y no te sientes? No, solo, cansado y triste, pero no culpable. Isabel asintió. La culpa la tendría que sentir quien hace el daño, no quien se defiende. Nos sentamos en un banco. Le conté sobre la nota de mi madre, sobre las llamadas incesantes, sobre Patricia. ¿Tu hermana pequeña no estaba involucrada, Beth?, preguntó Isabel. No. Ella vive su vida en Barcelona. Creo que ni siquiera sabía del plan. ¿Crees que algún día podrás perdonarlos? No lo sé. Ahora mismo ni siquiera puedo pensar en eso. Pasamos el resto de la tarde hablando de otras cosas, de su trabajo como arquitecta, de un proyecto de jardines verticales que estaba diseñando, de viajes que queríamos hacer. Cosas normales, cosas que no tenían nada que ver con juicios ni traiciones. Cuando nos despedimos, me di cuenta de que Isabel era lo único bueno que había surgido de todo este desastre. Los siguientes días fueron una rutina extraña. Trabajaba, dormía en el hotel, comía sin prestar atención a qué. Respondía a correos de Elena con actualizaciones legales. Bloqueaba nuevos números de familiares que intentaban contactarme. El miércoles, Elena me citó en su despacho. Tengo noticias, dijo cuando llegué. El empleado de la notaría confesó todo. A cambio de una pena reducida, está testificando contra tus padres. Dice que tu madre lo contactó hace 8 meses. Le pagó 5.000 euros por falsificar la escritura. ¿5.000? Aparentemente habían estado ahorrando específicamente para esto. También encontramos que tu hermano sabía del plan desde el principio. Hay mensajes entre él y tu padre coordinando fechas. Me senté en silencio procesando la información. 8 meses de planificación. No fue un impulso, no fue un malentendido. Fue calculado, premeditado, metódico. ¿Y Carmen?, pregunté. Ella se enteró después, pero participó activamente. Los mensajes muestran que fue idea suya lo de hacer el anuncio en el baby shower. Quería humillarte públicamente. Conseguido. Elena me miró con expresión seria. Marcos, sé que esto duele, pero necesitas entender que esta gente no va a admitir culpa. Van a jugar la carta de la familia herida. Van a decir que tú eres el cruel por denunciarlos. Prepárate para eso. Ya lo estoy. Esa noche, desde el hotel, recibí un correo de mi padre. No una disculpa. No una explicación, una amenaza apenas velada. Piensa bien lo que estás haciendo. Todavía estás a tiempo de retirar la denuncia. Si sigues adelante te arrepentirás. Una familia dividida no se repara nunca. Le reenvié el correo a Elena sin responder. Su respuesta fue vandata. Carol Keith, corre true sumo. El stroke isen 2 días audins de mautsgimsdinde mavis. Necesito haber mais gas. Cuando fui a puerta, me encontré con una sorpresa desagradable. Habían estado allí. No sé cómo entraron, si forzaron la cerradura o tenían otra copia de llave, pero habían estado. Cajones abiertos, papeles revueltos, algunas cosas rotas deliberadamente. Un marco de fotos hecho añicos en el suelo, la pantalla del televisor agrietada. Llamé a Elena inmediatamente. No toques nada, ordenó. Llamo a la policía ahora mismo. La policía llegó en 20 minutos. Tomaron fotos. Levantaron huellas. El oficial al mando me miró con expresión cansada. Señor Mendoza, esto es allanamiento de morada y vandalismo. Con la orden de alejamiento vigente, esto agrava la situación de los denunciados. ¿Pueden probar que fueron ellos? Las cámaras de seguridad del edificio mostrarán quién entró, y las huellas hablarán. Tenía razón. Las cámaras del portal mostraron a Javier entrando a las 11 de la mañana. Solo. Estuvo dentro 40 minutos. Salió con aspecto tranquilo. Elaine estaba fuerza. Es av oro per nalingers, bo su araudet de pialinis materem Jews. Marcos termana actúan la propia defensa, y no han duit de far, sobre brave profets. Mi hermano había entrado en mi casa y había roto mis cosas. Por despecho, por rabia, porque podía. La familia que yo creía tener nunca existió realmente. La audiencia preliminar fue un lunes a las 10 de la mañana. Llegué al juzgado media hora antes con Elena. Ella llevaba un maletín lleno de documentos adicionales sobre el vandalismo de Javier. Recuerda, me dijo mientras esperábamos en el pasillo, no les mires directamente.
No reacciones a nada de lo que digan. Mantén la calma, lo haré. A las 10 menos 10 los vi llegar. Mi madre con un vestido oscuro, los ojos enrojecidos. Mi padre con traje, la mandíbula tensa, Javier pálido, evitando mi mirada. Carmen caminaba despacio, una mano en el vientre, como si cada paso le costara un esfuerzo sobrehumano. Pasaron a mi lado sin decir nada, pero escuché a mi madre sollozar, un sonido teatral calculado para que yo lo oyera. Entramos en la sala. El juez Ramírez era un hombre de unos 60 años, con gafas y expresión seria. Revisó los documentos mientras todos nos sentábamos. Bien, empezó. Estamos aquí para determinar si existe causa suficiente para proceder a juicio. Señora Ruiz, tiene la palabra. Elena se levantó. Expuso el caso con claridad. La escritura falsificada, las transferencias bancarias no autorizadas, los vídeos de mi madre accediendo ilegalmente a mi apartamento, el testimonio del empleado de notaría y, finalmente, el allanamiento de Javier con orden de alejamiento vigente. Habló durante 15 minutos. El abogado de mi familia, un hombre llamado Ortega, parecía cada vez más incómodo. Cuando le tocó el turno, Ortega intentó argumentar que todo había sido un malentendido familiar, que mis padres creían actuar por mi bien, que Javier había entrado al apartamento porque tenía una llave de emergencia de antes. El juez lo interrumpió. Una llave de emergencia de un apartamento que, según las pruebas presentadas, nunca fue propiedad de sus clientes. Ortega tartamudeó. Su señoría es complicado. No me parece complicado en absoluto. Aquí hay una escritura original legítima a nombre del señor Mendoza, y hay una escritura falsificada presentada públicamente. ¿Su cliente niega la falsificación? Silencio. El juez continuó. Además, tenemos grabaciones de entrada no autorizada, transferencias bancarias fraudulentas y violación de orden de alejamiento. Señor Ortega, tiene algo sustancial que argumentar. Mis clientes son una familia respetable. Eso no responde mi pregunta. Ortega se sentó derrotado. El juez nos miró a todos. He revisado las pruebas. Son contundentes. Este caso procede a juicio. Se mantiene la orden de alejamiento. Las cuentas bancarias permanecen congeladas. El apartamento de la calle Velázquez queda confirmado como propiedad exclusiva del señor Marcos Mendoza. Siguiente audiencia en 30 días. Un golpe de martillo. Había terminado. Mi madre empezó a llorar en voz alta. Carmen la abrazó. Mi padre me miró con odio puro. Javier tenía la cabeza entre las manos. Salimos de la sala por puertas separadas. En el pasillo, Elena me sonrió. Eso fue incluso mejor de lo que esperaba. El juez está claramente de nuestro lado. ¿Qué pasa ahora? Ahora esperamos al juicio final. Pero con estas pruebas, Marcos, no hay forma de que pierdan. Van a intentar negociar. No quiero negociar. Lo sé, solo te aviso que lo intentarán. Tenía razón. Esa misma tarde, Ortega llamó a Elena solicitando una reunión para explorar posibilidades de acuerdo extrajudicial. Elena rechazó la petición de inmediato. Los siguientes días fueron extrañamente tranquilos. Las llamadas cesaron. Los correos pararon. Era como si mi familia hubiera aceptado finalmente la realidad de la situación. Aproveché ese tiempo para empezar a buscar un nuevo apartamento, algo más pequeño, en otro barrio, un lugar sin recuerdos contaminados. Isabel me acompañó a ver varios pisos. En el tercero que visitamos, un apartamento de 2 habitaciones en Chamberí, supe que era el correcto. Es perfecto, dijo Isabel mirando por la ventana que daba a una plaza tranquila. ¿Tú crees? Sí. Tiene buena luz, el barrio es bonito, y lo más importante, no tiene nada que ver con tu antigua vida. Firmé el contrato de alquiler esa misma semana. Empecé a trasladar cosas del otro apartamento poco a poco. Cada caja que sacaba era como quitarme un peso de encima. Una tarde, mientras empacaba libros, encontré una foto familiar de hacía 10 años. Estábamos todos en la playa. Mi madre, Zordi Dreitzer. Mi padre, Tunavramam. Feitus pericisnets for the han solo, por pues ser feliz. Insafutuiden por 3 minutos, en saculisem destes de sergia. Si ya entonces había señales de lo que vendría, si debía haber visto algo que se me escapó, pero no tenía sentido. El pasado era pasado. Guardé la foto en una caja que marqué como archivo y seguí empacando. El juicio estaba programado para 3 semanas después. Elena me preparó para declarar. Me hizo preguntas difíciles una y otra vez, hasta que pude responder sin emoción en la voz. Van a intentar ponerte como el hijo ingrato, me advirtió. Dirán que tus padres te ayudaron siempre y ahora los traicionas, que lo digan. También intentarán usar a Carmen. El embarazo.
La imagen de la joven pareja que solo buscaba un hogar para su bebé. Lo entiendo. Bien, porque necesitas estar blindado emocionalmente cuando entres en esa sala. Una semana antes del juicio, Isabel y yo cenamos en un restaurante italiano cerca de mi nuevo apartamento. Habíamos estado viéndonos cada vez más seguido. Lo que empezó como apoyo en una crisis se había convertido en algo más. ¿Nervioso por el juicio?, preguntó mientras compartíamos una pizza. No tanto como pensé que estaría, creo que ya procesé todo lo importante y después, ¿qué harás cuando todo termine? Seguir adelante, vivir mi vida, intentar olvidar. Isabel puso su mano sobre la mía. No tienes que olvidar, solo tienes que aprender a vivir con ello de una forma que no te destruya. Tenía razón, como siempre. El fin de semana antes del juicio, Patricia me llamó. Era la primera vez que hablábamos desde que todo empezó. Marcos dijo con voz temblorosa, necesito que sepas algo. Mamá me llamó pidiéndome que testificara en su favor, que dijera que tú siempre fuiste problemático con la familia. ¿Y qué le dijiste? Que no voy a mentir en un juicio, y que si me llaman a declarar, diré la verdad, que tú siempre ayudaste a todos y que esto es culpa de ellos. Me quedé en silencio unos segundos, sorprendido. Gracias, Patricia. No me agradezcas, es lo mínimo. Marcos, siento no haberme dado cuenta antes de lo que estaban planeando. Yo nunca pensé que serían capaces de algo así. Yo tampoco. ¿Crees que algún día podamos tener una relación? Tú y yo, quiero decir. Cuando todo esto termine, no lo sé. Quizá. Dame tiempo. Todo lo que necesitas, hagamos. Era algo pequeño, pero me hacía atrevir si una persona de su familia que lo correcto. Las noches del juicio y es damnas de mente. Sino por anticipación. Mañana terminaría oficialmente esta pesadilla. Habría consecuencias, sentencias, cierre. Ya no más esperas. Me levanté a las 6 de la mañana, me duché, me puse el traje gris que Elena me había recomendado. Me miré al espejo y vi a alguien diferente del hombre que había ido a ese baby shower meses atrás. Alguien más duro, más cansado, pero también más fuerte. Isabel pasó por mi apartamento a las 8. ¿Listo?, preguntó. Listo. Condujimos al juzgado en silencio. Elena ya estaba esperando en la entrada. Me saludó con un gesto firme. Hoy termina esto, dijo. Vamos a ganar. Entramos juntos en el edificio. La sala del juicio estaba llena. Familiares que no había visto en años, vecinos curiosos, incluso algunos periodistas. Aparentemente alguien había filtrado el caso. Mi familia ya estaba sentada. Esta vez no intentaron el teatro de las lágrimas. Solo me miraron con una mezcla de odio y resignación. El juez Ramírez entró. Todos nos levantamos. Comenzamos, anunció. El juicio duró 2 días completos. El primero fue para presentación de pruebas y testimonios. Elena empezó mostrando los videos de mi madre accediendo ilegalmente a mi apartamento. La sala quedó en silencio, mientras todos veían cómo fotografiaba mis documentos con total tranquilidad. Luego presentó los extractos bancarios con las transferencias no autorizadas. 4.800 euros en total. El juez tomaba notas sin levantar la vista. El empleado de la notaría testificó por videoconferencia desde la prisión preventiva donde estaba. Explicó con detalle cómo mi madre lo había contactado, cuánto le había pagado, cómo habían falsificado la escritura. Su testimonio fue devastador. Ortega, el abogado de mi familia, intentó desacreditarlo. Este hombre es un delincuente confeso. Su palabra no vale nada. El juez Ramírez lo miró con frialdad. Su palabra está respaldada por documentos físicos, correos electrónicos y transferencias bancarias. Continúe, señor Ortega. Después testificó el oficial de policía que había registrado la casa de mis padres. Describió lo que encontraron: borradores de la escritura falsa, contratos con el empleado corrupto, correos entre mi padre y Javier coordinando fechas. ¿Los acusados intentaron ocultar o destruir evidencia?, preguntó Elena. Sí, respondió el oficial. Encontramos cenizas en la chimenea, papeles parcialmente quemados, pero recuperamos suficiente. Cuando llegó mi turno de declarar, me sentía extrañamente calmado. Elena me hizo las preguntas que habíamos ensayado. Respondí con hechos, sin emoción. ¿Cuánto pagué por el apartamento? ¿Cuándo lo compré? ¿Cuántas veces había ayudado económicamente a mi familia antes? Ortega intentó ponerme nervioso en el contrainterrogatorio. Señor Mendoza, ¿no es cierto que su familia siempre lo apoyó? Me criaron, sí, como cualquier familia debería hacer. ¿Y no siente gratitud por ello? La gratitud no justifica el robo. ¿No le parece excesivo destruir a su propia familia por un malentendido? No fue un malentendido.
Fue un fraude planificado durante 8 meses. Ortega se puso rojo. El juez lo interrumpió. Señor Ortega, reformule sus preguntas o termine el interrogatorio. Se sentó sin preguntar nada más. El segundo día fue peor para mi familia. Carmen testificó con lágrimas, hablando del bebé, de sus sueños de tener un hogar digno. Pero cuando Elena la interrogó sobre el allanamiento, sobre registrar mis cajones, sobre robar el documento trampa, Carmen se contradijo 3 veces. No recuerdo haber entrado a ningún estudio, dijo. Elena reprodujo el video. Carmen, claramente visible, abriendo cajones, llevándose el sobre. ¿Sigue sin recordarlo?, preguntó Elena. Carmen empezó a llorar más fuerte. El juez le pidió que respondiera. Yo solo quería ver qué documentos tenía Marcos sobre el apartamento. Un apartamento que usted creía que ya era suyo, según su testimonio anterior. ¿Por qué necesitaba ver documentos de algo que supuestamente ya le pertenecía? Silencio. Javier testificó después. Admitió haber entrado al apartamento el día del vandalismo. Tenía una llave vieja, dijo. Solo quería recoger algunas cosas que había dejado allí años atrás. ¿Qué cosas?, preguntó Elena. No recuerdo exactamente. Y por casualidad, mientras recogía esas cosas que no recuerda, rompió un televisor, destrozó marcos de fotos y dejó el lugar hecho un desastre. Estaba enfadado. Perdí el control. Enfadado, ¿por qué exactamente? Porque mi hermano nos estaba haciendo esto, llevándonos a juicio por ayudar a nuestra familia. Elena sonrió. ¿Ayudar? ¿Llama usted ayuda a robar un apartamento mediante documentos falsificados? Javier no respondió. Mis padres fueron los últimos en testificar. Mi madre lloró durante todo su testimonio. Habló de lo mucho que me quería, de cómo solo pensaba en el bienestar de Javier y el bebé, de que nunca quiso hacerme daño. Entonces, ¿por qué no me preguntó primero?, la interrumpió Elena. ¿Por qué no le pidió a su hijo que ayudara voluntariamente a su hermano? ¿Por qué? Porque Marcos siempre fue muy apegado a sus cosas. Sabía que diría que no. Así que decidió quitárselo sin permiso. No fue así. Yo pensé. Creí que él lo entendería después. ¿Entendería que le robaran su propiedad? ¿Que falsificaran documentos oficiales? ¿Que accedieran ilegalmente a su hogar durante meses? Mi madre se derrumbó en sollozos. El juez ordenó un receso. Mi padre fue más directo en su declaración. No lloró, no suplicó. Simplemente admitió los hechos con voz monótona. Sí, planificamos transferir el apartamento a nombre de Javier. Sí, contactamos al empleado de la notaría. Sí, mi esposa accedió al apartamento de Marcos para obtener información necesaria. ¿Y las transferencias bancarias no autorizadas?, preguntó Elena. Mi padre dudó por primera vez. Eso fue un error de 4.800 euros. Necesitábamos el dinero para pagar al notario. La sala murmuró. El juez golpeó con el martillo pidiendo silencio. Después de 2 días completos, el juicio terminó. El juez Ramírez anunció que daría su veredicto en una semana. Salimos del juzgado agotados. Isabel me esperaba fuera y me abrazó sin decir nada. Elena estrechó mi mano. Fue perfecto, dijo. No hay forma de que fallen contra nosotros. Pero yo no sentía victoria, solo un cansancio profundo que me llegaba hasta los huesos. Esa semana fue la más larga de mi vida. Intenté mantenerme ocupado con trabajo, pero no podía concentrarme. Isabel pasaba todas las tardes conmigo. No hablábamos mucho del juicio. Solo estar juntos era suficiente. El viernes llegó la notificación. El veredicto se leería el lunes a las 11 de la mañana. El fin de semana lo pasé en el nuevo apartamento, terminando de acomodarlo. Isabel trajo plantas para el balcón. Colgamos cuadros en las paredes. Poco a poco el espacio empezaba a sentirse como un hogar. ¿Asustado?, preguntó Isabel por la noche mientras cenábamos. No, ya no. Sea cual sea el resultado, sé que hice lo correcto. Lo hiciste. Defendiste lo que era tuyo. Nadie puede culparte por eso. El lunes llegué al juzgado a las 10:30. Elena ya estaba allí, revisando documentos de última hora. Mi familia llegó poco después. Se veían demacrados, agotados. Carmen ya no sostenía el vientre teatralmente. Javier no levantaba la vista del suelo. Entramos en la sala. El juez Ramírez apareció exactamente a las 11. He revisado exhaustivamente todas las pruebas presentadas, comenzó. Los testimonios, los documentos, las grabaciones. Este es un caso extremadamente grave de fraude familiar premeditado. Hizo una pausa. El silencio en la sala era absoluto. María Teresa Vega y Roberto Mendoza. Los declaro culpables de fraude, conspiración para cometer fraude y falsificación de documento público.
Los condeno a 3 años de prisión con posibilidad de suspensión condicional y al pago de una multa de 50.000 euros cada uno. Además, deberán indemnizar a Marcos Mendoza con la cantidad total de las transferencias no autorizadas más intereses. Mi madre empezó a sollozar. Mi padre permaneció inmóvil. Javier Mendoza y Carmen Ortiz los declaro culpables de complicidad en fraude, allanamiento de morada y vandalismo. Los condeno a 1 año de prisión, suspendida condicionalmente, y al pago de una multa de 15.000 euros cada uno. Deberán indemnizar por los daños materiales causados. Javier cerró los ojos. Carmen lloró en silencio. El apartamento ubicado en calle Velázquez número 122, tercero B, queda confirmado como propiedad exclusiva e indiscutible de Marcos Mendoza. La orden de alejamiento se mantiene por tiempo indefinido hasta nueva solicitud. Un golpe de martillo final. Se levanta la sesión. Salí de la sala como en un sueño. Elena me felicitó, Isabel me abrazó, pero yo solo sentía un vacío extraño. Había ganado, la justicia había funcionado, y sin embargo no sentía alivio completo, porque la familia que perdí nunca volvería. Y aunque merecían lo que les pasó, esa pérdida seguía doliendo de una forma que no esperaba. Esa noche Isabel y yo cenamos en mi nuevo apartamento. Abrimos una botella de vino, brindamos por el final de la pesadilla. ¿Y ahora qué?, preguntó Isabel. Ahora vendo el apartamento de Velázquez. No puedo vivir allí. Demasiados recuerdos. Y después, empiezo de nuevo. De verdad esta vez. Isabel sonrió y tomó mi mano. No tienes que empezar solo, ¿sabes? Lo sé. Y por primera vez en meses sentí algo parecido a la paz. Pasaron 3 semanas antes de que pusiera el apartamento de Velázquez en venta. Elena me recomendó un agente inmobiliario discreto que no hiciera preguntas incómodas. El apartamento se vendió en 2 semanas. Por 560.000 euros, un poco más de lo que pagué originalmente. Firmé los papeles en la notaría sin sentir nada especial. Solo alivio de cerrar ese capítulo definitivamente. Con el dinero hice varias cosas. Primero, compré el apartamento de Chamberí donde estaba viviendo de alquiler. Isabel me ayudó a decorarlo completamente. Paredes claras, muebles nuevos, nada que viniera del antiguo lugar. Segundo, doné 50.000 euros a una organización que ayudaba a víctimas de fraude familiar. Elena me sugirió la idea y me pareció apropiado. Convertir algo malo en algo útil. Tercero, guardé el resto para el futuro. Ya no quería vivir pensando solo en acumular propiedades. Quería vivir. Isabel y yo nos hicimos inseparables durante esos meses. Lo que había empezado como apoyo en una crisis se convirtió en una relación sólida y real. Ella nunca me juzgó por lo que hice con mi familia. Nunca sugirió que debía perdonarlos o intentar reconciliarme. Tú sabes lo que necesitas, me decía. Nadie más puede decidir eso por ti. 6 meses después del juicio, Isabel se mudó oficialmente a mi apartamento. Trajo sus plantas, sus libros de arquitectura, su risa que llenaba los espacios vacíos que yo ni siquiera sabía que tenía. Una noche, mientras cenábamos en el balcón bajo las luces de la ciudad, me contó algo que no sabía. ¿Recuerdas cuando te escribí ese primer mensaje?, preguntó. Claro. Dijiste que eras amiga de Teresa, que trabajaba con mi prima Natalia. Mentí. Bueno, no exactamente. Soy amiga de Teresa, pero ella no me contó nada. Yo leí sobre tu caso en un foro de víctimas de fraude familiar. Alguien había publicado la historia de forma anónima, pero reconocí detalles. Busqué tu nombre y te encontré. Me quedé mirándola sorprendido. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque pensé que no confiarías en mí si sabías que te busqué específicamente, y necesitabas confiar en alguien en ese momento. ¿Y por qué me buscaste? Isabel bajó la mirada, porque pasé por algo similar hace años. Mi hermana y mi madre intentaron quitarme la herencia de mi abuela. También fue fraude, también hubo juicio, también perdí a mi familia. Y sé lo solo que uno se siente en esos momentos. Quería que supieras que alguien entendía. Le tomé la mano a través de la mesa. Gracias por mentirme entonces. Ella sonrió. Gracias por perdonarme ahora. En cuanto a mi familia, mantuve el alejamiento completo. Mis padres cumplieron su condena de forma condicional, realizando trabajos comunitarios. Javier y Carmen también. Las multas los dejaron arruinados económicamente. Tuvieron que vender su casa, mudarse a un apartamento pequeño en las afueras. Carmen dio a luz en septiembre, un niño al que llamaron Diego. No fui al hospital. No envié felicitaciones. Solo supe porque Patricia me lo contó. Patricia era la única con quien mantenía contacto ocasional.
Café cada 2 o 3 meses. Conversaciones cuidadosas, evitando temas dolorosos. Ella nunca me pidió que perdonara a los demás. Nunca intentó hacer de intermediaria. Mamá pregunta por ti, me dijo una tarde durante uno de nuestros cafés. ¿Y qué le dices? Que estás bien, que reíste tu vida. Nada más. Gracias. ¿Crees que algún día? No lo sé, Patricia. Ahora mismo, no puedo ni pensar en ello. Ella sintió y cambiamos de tema. Un año después del juicio, recibí una carta. El remitente era mi madre. La dejé sobre la mesa de la cocina durante 3 días sin abrirla. Isabel vio, pero no preguntó nada. Finalmente, una tarde mientras estaba solo, la abrí. La carta era larga. 3 páginas escritas a mano con la letra temblorosa de mi madre. Hablaba de arrepentimiento, de cómo no pasaba un día sin lamentar lo que hicieron, de cómo el plan empezó como una idea para ayudar a Javier y se fue de las manos, de cómo mi padre le había convencido de que yo nunca lo notaría porque tenía buen trabajo y podría comprar otro apartamento. Pero en ninguna parte de esas 3 páginas había una disculpa real. No había un perdóname por destruir tu confianza. No había un entiendo que lo que hicimos fue imperdonable. Solo justificaciones. Solo excusas envueltas en lenguaje emocional. La última frase decía: eres mi hijo y siempre serás bienvenido en casa si decides volver a nosotros. Doblé la carta cuidadosamente. La metí de vuelta en el sobre y la tiré a la basura. No con rabia, no con dolor. Solo con la certeza tranquila de que algunos puentes no se reconstruyen y que estaba bien así. Isabel llegó a casa esa noche y me encontró en el balcón, mirando la ciudad. ¿Estás bien?, preguntó abrazándome por detrás. Sí, realmente sí. 2 años después del baby shower que cambió mi vida, Isabel y yo nos casamos. Fue una ceremonia pequeña. Amigos cercanos, algunos compañeros de trabajo, Patricia. Elena vino también. Fue un día perfecto. No invité a mis padres. No invité a Javier. Sabía que Patricia se lo diría y estaba bien con eso. Era mi día, mi nueva vida, y ellos no tenían lugar en ella. 6 meses después de la boda, Isabel me dio una noticia. Estaba embarazada. Cuando nació nuestra hija, la llamamos Sofía. La sostuve en mis brazos en el hospital y sentí algo que nunca había experimentado antes. Una conexión pura, sin condiciones, sin manipulaciones. Esta era mi familia ahora. Isabel, Sofía y yo. Una familia que construí eligiendo, no por obligación de sangre. Patricia vino a conocer a Sofía cuando tenía 2 semanas, trajo un regalo y se quedó una hora. Antes de irse me preguntó si podía contarle a mamá sobre el bebé. Puedes contárselo, dije, pero que quede claro que no es una invitación a formar parte de nuestras vidas. Lo entiendo. Nunca supe si mi madre intentó contactarme después de eso. Había bloqueado todos sus números, todos sus correos. Si lo intentó, sus mensajes desaparecieron en el vacío digital sin que yo los viera. Y estaba bien así. Una tarde, cuando Sofía tenía 6 meses, estaba sentado en el parque viéndola dormir en su cochecito. Isabel había ido a comprar café. El sol caía suavemente a través de los árboles. Pensé en ese día en el baby shower, en cómo mi mundo se derrumbó en un instante, en cómo creí que nunca me recuperaría de esa traición. Pero aquí estaba, con una esposa que me amaba sin condiciones, con una hija que dependía de mí, con un apartamento que era verdaderamente mío, con una vida que había construido desde cero después de que todo se quemara. Las cicatrices seguían ahí, probablemente siempre estarían. Había noches en las que soñaba con mi madre fotografiando mis documentos, mañanas en las que me despertaba pensando en la sonrisa de Carmen mientras registraba mis cajones. Pero el dolor ya no me controlaba. Era solo una parte de mi historia, no la historia completa. Isabel regresó con 2 cafés y se sentó a mi lado. ¿En qué piensas? En tu inkte edition. Y es tu feliz, realmente feliz de Rose. Es het más een Sofia tipo eifriert gemitten mirases. Seremos a Sofia Dormban Miller Brankti Jahain tegen de Sruel et Dorn Bistribidedres. Y a nunca a mis padres. Nunca sabría sobre el apartamento robado o el juicio. Solo conocería esta vida, esta familia que elegimos crear. Y tal vez pensé, eso era exactamente como debía ser. El pasado era pasado. La familia que me traicionó ya no tenía poder sobre mí. Había ganado no solo en el tribunal, sino en la vida. Había encontrado algo mejor que lo que perdí. El sol se ponía sobre Madrid mientras los 3 nos sentábamos en ese parque. Una familia pequeña pero completa. Una familia construida sobre amor verdadero, no sobre obligaciones de sangre. Y finalmente, después de todo, estaba en paz.
¿Te gustó la historia? Entonces dale me gusta y suscríbete. Vuestro apoyo es nuestra inspiración para nuevos relatos. La próxima historia ya os espera en la pantalla principal. Os deseamos todo lo mejor y mucha felicidad. Hasta pronto, amigos.